Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. A todos, ¿cómo les va? Economía ahora, tras estos 22 años de charlar con ustedes, ya somos viejitos tecnológicos a esta altura del partido. A mi lado están viendo ustedes a Alejandro Fargosi, ampliamente conocido, con permanente consulta de la televisión y de los televidentes para ver cómo podemos entender determinadas cosas de lo que está pasando en la justicia. En la justicia por un lado y en lo político por el otro. Doctor Fargosi, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Y tráteme de explicar a la teleaudiencia que tenemos qué pasa con el nerviosismo de la vicepresidenta a raíz del Consejo de la Magistratura, que lo cambió, la Corte lo volvió a cambiar y ahora hay un problema en el nombramiento de jueces federales que indudablemente debe poner bastante nerviosa a la vicepresidenta y a su séquito, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, siempre es un placer. Gracias a usted. Y voy a tratar de hacer algo casi imposible, que es explicar lo inexplicable. Porque a veces la gente no entiende de qué estamos hablando con respecto al Consejo de la Magistratura, la importancia que tiene y el tema de los mayores o menores miembros que tenga, ¿no? El Consejo de la Magistratura tiene dos funciones básicas, además de otras que podríamos llamar relativamente secundarias, que es, primero, organizar y llevar a cabo las competencias entre quienes quieren ser jueces, y de esas competencias sale lo que se llama una terna, es decir, una lista de 3 candidatos a cada cargo, que se le manda al presidente, al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo elige uno y lo manda al Senado para que lo ratifique o no. Eso es lo que hace el Consejo. Esa función crítica número 1. La función crítica número 2 es ver que los jueces cumplan con las leyes, y si no cumplen con las leyes, o los sanciona con un apercibimiento o una multa, eventualmente una suspensión, o directamente pide que se les haga juicio político. Ajá. Cosa que puede terminar en que los remuevan. Este fenómeno, ¿qué ocasiona en los políticos? En los políticos en general, Bueno, por un lado, todos quieren tener jueces amigos. Esto lo aconsejaba el viejo Vizcacha en el Martín Fierro, y lo sigue cumpliendo a pie juntillas cada político que empieza a tener determinado nivel. Todos quieren tener un juez amigo, sin darse cuenta que a veces, no siempre, pero a veces, ese juez amigo después lo termina traicionando, como le pasó a Menem en alguna oportunidad. Porque se aleja del poder, obviamente. Exactamente, son jueces del poder, como dice Mario Cimadevilla, un ex senador y ex consejero que estuvo en la época en que estuve yo. Son jueces del poder y no jueces del político respectivo. Claro. Por el otro lado, como pueden ser sancionados, como intervienen en los concursos para los ascensos, etcétera, como pueden iniciar un juicio político, los jueces le tienen cierto miedo al Consejo de la Magistratura. Yo creo que un miedo exagerado, porque la verdad es que la experiencia de estos últimos 23 años indica que el Consejo no ha abusado del poder que tiene con respecto a los jueces, para nada, al contrario, no lo ha usado, no ha abusado. Totalmente, no lo ha usado, ¿correcto? Claro. Y eso tiene mucho que ver con algo que voy a decir después. Pero lo cierto es que le tienen miedo. Entonces, conociendo esta realidad, ¿qué es lo que quiere Cristina Kirchner como buena Kirchner? Porque esto lo hacen desde 1987, cuando empezaron a gobernar, en ese caso, Río Gallegos. Río Gallegos. Después lo hicieron en la provincia de Santa Cruz, y después lo hicieron desde hace 14 años en la Nación. 14 años que esta gente nos domina,
que podemos decir 16, porque en la época de Macri tenían una capacidad de veto y de influencia enorme. ¿Qué es lo que quieren hacer? Ellos quieren tener a los jueces asustados y dominados. Asustados y dominados. Y si además pueden nombrar a los jueces amigos, mejor. Es más, fíjense que hace un año aproximadamente, pusieron de camarista federal nada más y nada menos, que al ex abogado de Cristina Kirchner. O sea, este señor era abogado de Cristina Kirchner, cosa que me parece muy bien, todo el mundo merece tener un abogado, pero pasó de abogado de Cristina Kirchner a juez federal, y ahora se dedica a andar por el mundo, como hizo el otro día en Brasil, diciendo que hay lawfare, ese invento chino y mentiroso de que hay lawfare en la Argentina, que atacan, que algunos jueces atacan, que algunos políticos atacan a otros a través de la justicia. Entonces, para lograr este miedo, para lograr esta impunidad, que es lo que en definitiva se trata, Cristina Kirchner quiere dominar al Consejo de la Magistratura. Ya hizo el intento en el 2006, fue ella la que escribió la ley en el 2006, que estuvo vigente durante 15 años hasta que al fin la Corte la consideró inconstitucional. Así es. Bueno, la consideró inconstitucional en diciembre del año pasado, y ahora inventaron hasta la locura esta de que un juez federal en Paraná ha suspendido parte de la decisión de la Corte. O sea, estamos viendo cosas que tienen que ver con el monumental miedo que tiene el kirchnerismo en general, y Cristina Kirchner en particular, a que les apliquen las leyes. Ellos tienen miedo a que les apliquen las leyes. No es más complicado que eso. Considerando este cambio, y ahora tomaría la presidencia Rosati, que es un juez de la Suprema Corte, ¿qué cambiaría la historia con respecto a al Consejo de la Magistratura que estuvo manejándose del 2006 hasta acá? Cambiaría lo siguiente, habría muchísimo más equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hoy, el día de hoy, con el Consejo en la versión de la ley que fue declarada inconstitucional, hay de 13 miembros, hay 8 políticos y 5 representantes de la parte, digamos así, profesional. 3 jueces y 2 abogados. O sea, 8 no es equilibrado ni con 2 ni con 5, obvio, ni con 3. Obvio. ¿Por qué digo la palabra, por qué uso la palabra equilibrado? Porque la Constitución dice específicamente que el Consejo será reglamentado por una ley, etc., pero de manera que haya equilibrio entre los estamentos que lo integran, entre los grupos, entre los políticos, los jueces y los abogados. Eso no lo hay hoy. Si se vuelve a la aplicación de la vieja ley, que es lo que va a ocurrir porque el Congreso no dictó la ley que sugería la Corte Suprema, si se vuelve a la vieja ley va a estar mucho más equilibrado porque hay 4 representantes de cada uno de esos grandes grupos. Claro. Al estar más equilibrado, ¿qué es lo que pasa? Le cuento una experiencia personal. La experiencia personal, cuando yo fui consejero, esos 4 años, éramos 2 abogados, 3 jueces y 8 políticos. Los abogados estábamos pintados. Lo único que podíamos hacer era patalear, para decirlo en criollo. ¿Qué quiere decir esto? Podíamos presentar iniciativas, pedir juicios políticos, pero todo eso terminaba en cajones, por el simple motivo de que cuando se ponían de acuerdo los políticos y los jueces, sumaban más de la minoría, más de la mayoría que se necesitaba. Estábamos literalmente dibujados. Y de ahí viene lo que el público vivió, que es los famosos problemas con distintos jueces de amplio conocimiento público, Lijo, Ollarvide, donde salieron como Pancho por su casa sin ningún problema y con una jubilación enorme. Y no hubo ninguna sanción, ni tampoco en lo que estaba mal juzgado. Ahí vamos al otro gran punto, exactamente, ahí vamos al otro gran punto, que es el siguiente. Viéndolo desde un punto de vista de la realidad, lo que todos vivimos en nuestra vida cotidiana. Todos hemos tomado, y tomamos y vamos a tomar mientras estemos vivos decisiones de toda índole, Y más de una vez, de completa buena fe, creyendo que no nos estamos equivocando, metemos la pata hasta el cuadril, ¿correcto? Esto pasa.
pasa hasta en el matrimonio. Sí, sí. La elección de los candidatos a jueces también, más allá de los defectos que puedan ser mejorados, nunca va a ser perfecta. Uno siempre se va a equivocar cuando designa candidatos, y el presidente también se puede equivocar cuando elige uno de la famosa terna, y el Senado también se puede equivocar. Para balancear, para, digamos así, compensar esa falibilidad, esa posibilidad de error, y estoy pensando de buena fe, no digo cuando se hace a propósito, No, está claro. la buena fe. Para compensar eso tiene que haber un sistema de remoción de jueces que funcione. Bueno, pues no funciona. Si hay alguien impune en el sistema argentino, es ese binomio de políticos y jueces. Ahora la impunidad de los políticos empieza a aflojar. Ya aflojó en su momento lo de los sindicalistas, aflojó la de los militares, ahora queda porque afloja en serio la de los políticos. ¿Correcto? Esto que pasó con el ahora ex embajador en Israel, Sí, Uribarri, que lo que es increíble es que haya llegado embajador a Israel estando procesado, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que hace el kirchnerismo. Y ahora nos queda la materia de terminar con la impunidad de los jueces. ¿Cuál es el drama de la impunidad de los jueces? Que hacen lo que se les da la gana. Repito, claro. Que hacen lo que se les da la gana. Y los jueces no están para hacer lo que se les da la gana. Ellos tienen la limitación de hacer lo que manda la ley. Les voy a contar una anécdota, una relativamente personal anécdota. Cuando nombraron jueza de la Corte a Carmen Argibay, yo me preocupé muchísimo, porque Carmen Argibay, no digo que era mi antítesis en términos de filosofía política, de ideología, pero estaba muy, muy distanciada de lo que yo creo que está bien y lo que creo que beneficia a la gente. Bueno, pues, ante mí mismo, ante el espejo, reconozco que me equivoqué de medio a medio, porque Carmen Argibay, que fue una gran jueza, dijo en más de una oportunidad que ella estaba en desacuerdo con lo que decía la ley, pero estaba para aplicar la ley, y por ende votaba de tal manera. De acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, que es exactamente lo que debe hacer un juez. Salvo cuando el juez descubre que la ley es inconstitucional. Entonces sí, pero son casos excepcionales. Las leyes en general, la inmensa mayoría de las leyes, a uno le pueden gustar o disgustar, pero no son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no violan la Constitución. Estos jueces impunes hacen lo que se les da la gana, como por ejemplo, este señor que hace menos de 24 horas o 24 horas, por primera vez en la historia de Argentina, ha atacado una sentencia de la Corte Suprema. Este señor no tendría que durar ni siquiera un mes en su cargo. Nada, sí. Porque es de una gravedad monumental. Ha roto el sistema judicial argentino. Y si no se ejemplifica con este señor suspendiéndolo de inmediato, suspendiéndolo, mandándolo a juicio político, y el tribunal, el jurado de enjuiciamiento lo remueve, si no pasa eso, lo que estamos diciéndole a la Corte, a los jueces, a la gente es: señores, esto es el rey del haga lo que se le da la gana. El reinado del haga lo que se le da la gana. Claro, además, yo entiendo que tenemos unos grandes problemas de enriquecimiento ilícito en general, y hablamos de las tres ramas que estuvimos hablando: políticos por un lado, sindicalistas por el otro y jueces por el otro. Sí. Que jamás puede ser probado porque jamás se investiga. No es que no puede ser probado porque se investigó y está mal, sino que no se investiga. Cuando se investigó, se produjo hace 2 años, o no más, hace 3 o 4 años, la remoción de un juez, Trailer, y ahí se hizo una investigación que fue bastante complicado de hacer, pero demostró clarito que gastaba más de lo que teóricamente ganaba. Claro. Y cuando se quiso seguir esa investigación con otros jueces, el kirchnerismo, que de alguna manera es el ancla que ha sepultado a la Argentina, más que otros malos gobiernos que hemos tenido, ¿no? El kirchnerismo obstaculizó esas medidas de prueba. Explico de qué se trata. Cuando el Consejo quiere investigar a un juez, eso se hace en la comisión de disciplina, ¿correcto? Pero esa comisión tiene la mayoría del gobierno dominante. En este caso, por esa forma inconstitucional que tiene la ley actual, ¿no? En este caso, el kirchnerismo. Entonces uno no puede obtener medidas de prueba. Le pongo, déjeme llorar por la herida, déjeme hacer catarsis.
Entre los 7 pedidos de juicio político que le metía Ollarvide, y no prosperó ninguno, en uno de ellos había pedido medidas de prueba contra este señor Liuzzi, que ahora el periodismo lo ha descubierto pasando la gran vida en España. Así es. Por manejo de cheques y todo. Y la comisión de acusación no me hizo lugar a las pruebas. Nunca pudimos probar nada. Y era cuestión de ver los cheques nomás, no era más complicado que eso. Claro, pero ese elemento que hoy a la gente es lo que más le preocupa, sigue todo impune y no hay forma de algunas sentencias volverlas írritas o porque pasó el tiempo o por qué. Sí, la hay, pero para esto tenemos que cambiar profundamente la actitud judicial. Los jueces en general, como tienen miedo, nunca saben para qué lado va a apuntar el sol ese día, en general eluden la toma de decisiones rotundas. Claro. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy concreto. La Corte tardó 15 años en declarar la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. 15 años. Es una enormidad. Está bien, aplaudo la sentencia. De hecho, la aplaudí públicamente, pero es una vergüenza. Porque en el mundo moderno el tiempo se cuenta con el segundero, ni siquiera con el minutero. ¿Por qué la justicia argentina está tan lenta? Porque tenemos dos problemas, el público en general, ¿no? Por un lado, la lentitud de la justicia en todos los hechos, desde los criminales hasta los femicidios, hasta el enriquecimiento ilícito, cualquier cosa. Sí. Y por otro lado sabemos permanentemente que el tiempo determina que no hay justicia, lo que pasó con el expresidente Menem, que después de 25 años anularon un juicio por transcurso del tiempo. No importa si era culpable o no. Le voy a contestar con una pregunta. ¿Por qué motivo en la autopista 25 de Mayo vamos todos a 80 cuando hace 5 años íbamos corriendo carreras? Por las multas. Claro. O sea, estas cosas pasan en la justicia. Está bien, hay problemas de estructura, hay problemas del código procesal, pero ese es el menor de los problemas. ¿Sabe por qué es el menor de los problemas? Porque hay jueces que trabajan rápido y bien. Pocos, pero hay jueces que trabajan rápido y bien. Básicamente, estas cosas pasan porque primero trabajan poco, no todos, porque después se ofenden. Los que trabajan bien se ofenden, es increíble. Cada vez que digo yo estas cosas, se ofenden los que trabajan bien. Viejo, no estoy hablando de lo... Es como cuando uno va a dar clase y se queja de la impuntualidad. No es para que se ofendan los que llegaron puntualmente, uno está hablando de los impuntuales. Es para que se hagan cargo los impuntuales. Exactamente. En este caso en concreto no estoy hablando de los jueces que se desloman trabajando, de los fiscales que se desloman. Hay jueces y fiscales que se desloman trabajando, pero la mayoría no. La mayoría tiene una vida que no la podría tener jamás una persona que gana eso en el sector privado. Claro. Hablando con un famoso periodista que vive actualmente en el Uruguay, Enrique Llamas Madariaga, me decía Enrique que él hace muchos años, cuando era un joven periodista que recién se iniciaba, a veces pasaba por la zona de tribunales a las 9 de la noche, 10 de la noche, y veía despachos prendidos. Eran jueces que estaban trabajando. Hoy en día, los desafíos que encuentren una ventana prendida en tribunales a esa hora. Se acostumbraron a trabajar demasiado tranquilos, tienen unas vacaciones que no tiene nadie, o yo no conozco un solo ejecutivo de empresa, no conozco un solo abogado que gane lo que ganan los jueces, los fiscales y los defensores hoy en día, que tenga 45 días de vacaciones en el año. No los hay. Porque lo que ellos ignoran es que pero es lo que enseña en la actividad privada, que a medida que uno va subiendo en la escala de remuneración y de responsabilidad, cada vez tiene menos vacaciones, no más vacaciones. Claro, porque tiene más responsabilidades además. En un mundo donde, aclaremos, yo me voy a jubilar si alguna vez la cosa esta, como se llama, el PAMI se digna darme, PAMI no, el ANSES se digna darme la jubilación, me jubilo con 30.000 pesos, no sé, la mínima. Va a ser un rico como yo, podemos ir juntos de vacaciones a Chascomús. 32.000 pesos. Podemos ir juntos. Sí. Ahora, si en vez de haberme dedicado a la abogacía, como me hubiera dedicado a ser juez, me jubilaría más con 1.200.000 más o menos. Claro.
claro. Hablando en serio, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo recuerdo una frase suya en mi programa cuando nos veíamos cara a cara antes de la pandemia, y la pregunta mía era cómo cambiar la justicia. Y su frase fue lapidaria. Si vos fueras un juez que tenés 45 días de vacaciones, ganás lo que ganás y trabajás lo que trabajás, decime quién la va a cambiar. Claro. No, ¿Quién pero va a no hay- pretender cambiarla? Pero entonces no hay salida. Pero además, no, sí que la hay. Ahora explico cómo. Además de eso, agreguemos de todo el resto de los extras, ¿no? No, Pueden no, sí, trabajar, sí, después sí, de obvio. jubilados pueden trabajar, meten a toda la familia dentro de tribunales, o sea, pasan cosas muy feas que no debieran pasar y que antes no pasaban. ¿Y cómo se cambia la justicia? Ningún sistema de ninguna índole es esa prueba de gente. O sea, la Ferrari que manejaba Fangio, si se la daban a una bestia, perdía. Sí, claro, claro. Esto es así. Nosotros tenemos que prenderle velas al Dios en el que cada cual crea, para que se nos produzca otro accidente histórico como el que vivió la Argentina entre 1852 y 1920. Que venga un lote de gente sabia, de gente que esté dispuesta a hacer las Sí, cosas bien. A veces iluminado. pienso, por ejemplo, que el próximo gobierno debiera gobernar de manera tal que si gana en el 2027 sea de casualidad. Porque es tanto lo que hay que hacer. Son tantos los callos que hay que pisar. Son tantos los curros que hay por terminar. Es tal el esfuerzo que tiene que pedirse a la Argentina para que se levante, que es natural que ese gobierno pierda en el 2027. Bueno, muchachos, háganlo. San Martín se tuvo que exiliar por las cosas que hizo. La mayoría se tuvieron que exiliar por las cosas que Exacto. hicieron. La mayoría, no fue La solo San Martín. mayoría. La Hagamos un minoría poquito quedó de acá, claro. digamos cómo vivió sus últimos 2 años y murió Belgrano. ¿Eh? Sí, Pobre y preso. exactamente, pero de cualquier manera también la sociedad yo creo que tiene que reaccionar ante todo lo que le está pasando. O sea, Sí, la expulsión de argentinos al exterior, la preparación de argentinos acá gratis como si fuéramos un pueblo rico y somos un pueblo pobre, la salud pública que no la usa ningún político porque no es buena o porque es mala, y vemos cómo exactamente. nace el hijo del presidente en el Otamendi, se atienden las hijas de la vicepresidenta y el hijo también en el Otamendi. El Otamendi vendría a ser el hospital público para ellos, pero no lo Para es. esto, para esto nos hicieron gastar una montaña en aquella unidad presidencial, ¿se acuerdan esa En payasada Argerich, que en hizo el compartiendo? Argerich. Sí, sí, sí. Que no Mire, fue yo nunca nadie. le tiro algunos tips de cosas que haría si fuese gobierno, ¿no? Primero, cada medida que imponga el gobernante tiene que cumplirla el primero. Vamos a ir a una sonza. Si usted quiere desalentar el uso del auto, no tenga auto oficial, porque es muy fácil desalentar el uso del auto con las bicisendas teniendo auto oficial, ¿sí? Y sirena. Tema número 1. Tema número 2. Los gobernantes no deben atenderse en hospitales privados. Punto. Se terminó. Claro. Tema número 3. Los que fuimos a colegios privados, como es mi caso, no tenemos derecho a que se nos beque la universidad. Yo hice la universidad gratis, cuando en realidad podía haberla pagado. Mi padre podía haberla pagado, En mi pero caso podía es, haberla pagado. mi Y al caso es hacer similar al esto suyo. Mi caso es similar al suyo. exactamente, que es un caso muy generalizado. Muy Bueno, general. nosotros gastamos plata que se tendría que haber dedicado a dar becas a los que ni siquiera pueden pasar por enfrente de la facultad. Esa es la verdadera inclusión, no la zaraza que nos mete la izquierda. La Claro. verdadera inclusión es un sistema de becas para que la gente que no puede soñar con la facultad pueda ir a la facultad y vivir mientras está en la facultad. Bueno, yo disiento con que diga que la izquierda aduce eso, porque la ultraderecha, que es el gobierno actual, también dice lo mismo. Sí, lo que pasa es que, claro, Hacemos la redistribución de lo que sobra, del lo que pasa resto es que me lo pongo yo. la ultraderecha y la ultraizquierda se juntan en el Sí, mismo punto y se vuelven a claro, juntar. claro, claro. Y Pero eso, y esa es la imagen de lo que está pasando hoy. todo ese tipo de cosas hay que decirlas bien de frente, bien de frente. Le pongo otro ejemplo que lo acabo de tuitear. Recién mientras hacía tiempo para llegar hasta las 5 en punto, perdón, hasta las 4 en punto, tuiteaba lo siguiente. ¿No es un absurdo incomprensible que los legisladores
los funcionarios del Ejecutivo, presidente incluido, y los jueces, puedan llegar a sus cargos sin haber trabajado nunca en la actividad privada? Sí. Y te explico por qué. Esos señores, o se los explico a la audiencia, esos señores no están organizando la parte burocrática del Estado. Esos señores mandan sobre nuestra vida. Sí, claro. Entonces, ellos organizan nuestra vida sin haber vivido nunca una vida como la nuestra. Nunca pagaron un sueldo, nunca cumplieron un horario, nunca tuvieron un jefe o fueron jefes, nunca tuvieron que despedir o contratar a alguien en términos riesgosos. No corrieron los riesgos que corremos Claro, todos los que salimos todos los días a trabajar. claro. ¿Cómo es posible que admitamos eso? Porque hay un detalle, digamos que no es secundario. Cuando la ley suprema, o sea, la Constitución, pide una determinada cantidad de años, no es para años que se pasó uno durmiendo en un cuarto con la PlayStation. En esa época no había la carrera administrativa que hay hoy. Es más, Claro. la vieja legislación española pedía que uno fuera vecino y que tuviera una determinada renta. La Constitución también pide renta. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda demostrar que ha trabajado. Claro, Por lo menos que ha trabajado de heredero, pero que ha trabajado. claro. Hoy en día, este invento de la carrera judicial, de la carrera administrativa, todo eso viene de la antigua Roma. Pero en la antigua Roma, lo que se llamaba técnicamente el cursus honorum, el curso de honores, pero los mandaban a la guerra para hacer el curso. No los mandaban a un cargo bien pago con 45 días de vacaciones. Claro, obviamente. No tenemos meritocracia, indudablemente, dentro No de la hay, ningún ni área por del ver. Estado. Pero estos tipos no queda ninguno. Claro, Si cuando uno analiza los currículums de la mayoría de estos sujetos, no han hecho otra cosa que vivir del Estado. Algunos de segunda o tercera generación. sí. Con ver los Entonces, apellidos. ¿con qué capacidad viene tal o cual? No quiero hacer nombre porque no tengo ni fuero ni adepa. O sea, Claro, no tengo ninguna protección. Pero ¿con cara de qué, en base a qué conocimiento vienen estos sujetos a pontificar sobre lo que debe hacerse o dejarse de hacer? Si nunca lo hicieron. Y adentrándonos, saliendo un poco de la justicia, adentrándonos en hoy el pueblo, con estos datos que tenemos o que vamos teniendo, este sopapo económico que tenemos por un lado, la pelea política que existe dentro del gobierno y el resto que la sociedad empieza a mirar de costalete, porque cuando tuvieron su oportunidad también fracasaron y tampoco hicieron mea culpa. ¿Cómo ve lo que sigue, doctor? ¿Cómo ve el 2023 y el 2027, ya que este país anormalmente pateamos los problemas para adelante sin ver qué tipo de solución van a tener adelante? Mi sensación, porque en definitiva tengo la misma... Tu sensación. el mismo conocimiento que cualquier otro, es que lo que queda el 2022 y el 2023 van a ser terroríficos. No vamos a tocar fondo, no vamos a arrastrar por el fondo. No lo vamos a tocar, lo vamos a gozar bien gozado. Desgraciadamente, porque estos señores son inútiles, perversos. La suma de defectos que tienen el criminal es una cosa que solo se conciben psicópatas, que es lo que son. Sí. Porque son psicópatas sus jefes y son psicópatas los secuaces también. Y esto va a permitir que la gente tome conciencia de lo que son, pero no toda la gente, sino parte de la gente. ¿Por qué? Porque la forma de poder entender la realidad, entre otras cosas, es teniendo algún mínimo de instrucción. Y uno de los bastiones del kirchnerismo ha sido el baradelismo. Es decir, la destrucción de la educación en la Argentina ha sido tan brutal que hoy en día usted no consigue ni siquiera empleados buscándolos, que entiendan una orden, que entiendan un horario, que entiendan una cadena de organización. Es impresionante. Esa gente es natural que vote. Imaginemos lo siguiente: una persona que recibe 70 u 80 mil pesos por no hacer nada y que vive con un nivel tal que esos 70 o 80 mil pesos es lo que para otra persona serían 800.000. Obvio que va a seguir votándolo. Por suerte, ese nivel no es todo el país, no es ni la mitad del país, es un tercio, ese es el bendito tercio de Cristina Kirchner. Sí. Y confío en que la oposición deje de hacer lo que está haciendo,
que es peleándose internamente, logre unificarse atrás de un liderazgo, que espero que sea un liderazgo lúcido, no un copiador de populismos, porque ese es el otro gran tema, ¿no? Lo dejo picando. Todos se quejan, todos los que no son peronistas se quejan de los 80 años de peronismo, pero ¿podemos pensar que hubiese habido 80 años de peronismo si no hubiese existido 80 años de gorilismo? Claro, no. Era Ojo, obvio. ojo. Era obvio. Porque Era la obvio, pero fortificación del peronismo tiene mucho que ver con los que se han encerrado mentalmente, se han convertido en gorilas, hablando de una realidad que a mí me tiene obnubilado, y es, se está discutiendo y no se terminan de cerrar, es más, se abren a propósito las heridas de la década del 70, y no hay un solo político que hable del 2030, pero no del 2050, del 2030. El 2030 es pasado mañana. Faltan 7 años, 7 años y medio para el 2030. El mundo está en otra sintonía. sí, sí, totalmente, totalmente. Y es verdad que ninguno habla hacia adelante. No. Y vos hoy agarrás un diario y ves las peleas internas tanto del gobierno como la oposición, los distintos liderazgos que cabecean y quieren hacer. Están todos hablando de la culpa de quién fue y no de cómo hago para salir o cambiar la historia. Pero incluso voy a dar el ejemplo de una persona que yo aprecio mucho y votaría sin dudarlo. Los que dicen, no, bueno, pero Patricia Bullrich a los 18 años... Querido, ¿y vos qué hacías a los 18 años? ¿Cómo se puede imputar a una persona que tiene 65 años por lo que hacía a los 18? ¿Estamos hablando en serio? Porque son tarados. Por algo el peronismo no ha podido evolucionar. El peronismo no ha podido evolucionar porque se dedicó a defenderse durante los últimos 60 años. Aclaremos, yo me pasé muchos de esos años siendo bastante gorilón. Pero ya dejé de serlo, maduré de una buena vez por todas. Porque si a los 67 años que tengo sigo siendo igual que a los 40 o a los 30, quiere decir que hay algo que no me funciona en la cabeza. No evolucionaste. Exactamente. No, no evolucionaste, que es lo que pasa. Hay mucha gente buena y bien intencionada y decente y que quiere construir, que no entiende que tenemos que mirar el futuro. La política es futuro, no es pasado. Del pasado aprendamos, pero no nos enamoremos tanto que vivimos revolcándonos en una especie de día de la marmota eterno. Y de ahí es este auge del liberalismo. Claro, que es algo totalmente nuevo, algo que la gente quiere escuchar por el cambio. Pero que a mí, ¿sabés lo que me impresiona? Me impresiona que al fin hemos descubierto que lo único que no hicimos en estos últimos 80 años fue el liberalismo en serio, porque no lo hicieron los militares, no lo hizo Martínez de Oz, nadie. No lo hizo nadie. O sea, nadie nos dejó ser libres en la Argentina. Nadie. Le imputan al liberalismo precisamente la riqueza que nos dilapidamos en los 80 años de estatismo. Claro. Porque los militares no fueron liberales. Siempre se habla del Martínez de Oz liberal. Martínez de Oz sería liberal él, pero el gobierno que integró de liberal no tenía nada. Han sido todos grandes imitadores de lo malo del peronismo, como por ejemplo cuando Onganía, que era un hombre muy decente, pero todo lo que tenía decente lo tenía cuadrado, cuando Onganía cometió un error que no había cometido Perón, que fue darle las obras sociales a los sindicatos. Claro. ¿Por qué un error? Porque es darles dinero. Y con el dinero va el poder. Exactamente. Claro. Y acá lo que pasa es que tenemos un montón de estratos sociales empoderados muy fuerte y que indudablemente cuando uno habla de reforma, que en el mundo es normal, una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma de salud, una reforma judicial, normal. O sea, no cosa rara, todo es anti, no. Porque si vos querés eso, querés esclavismo, querés juzgar a los trabajadores, querés cambiar todo. Pero es lo mismo que pasa con la justicia, es decir, claro. Se han hecho ricos, tienen todo el poder. Porque además es importante por ahí comentarle a la audiencia que lo que Milei llama la casta, que no se limita a los políticos. No. Hay empresarios, hay sindicalistas, jueces. Esa casta vive una vida que nosotros ni siquiera imaginamos. No hace colas en ningún lado, no pasa por la aduana, viaja siempre en aviones privados. Hay un grupete de gente en la Argentina que vive de todos nosotros. Lo hace de manera más o menos notoria, pero lo hace. Todos los garrones que nos comemos nosotros cotidianamente, ellos no los sufren. O lo sufren de una manera mínima.
¿correcto? Y eso se tiene que terminar. Sí, yo Pongamos creo un ejemplo, el caso español. Para poner un caso, un ejemplo que la mayor parte de la gente no conoce. Y no es estoy hablando de España, no estoy hablando de Noruega, ¿sí? Estoy hablando de España. Son nosotros. Y nosotros somos nosotros. En España nadie cobra una jubilación mayor de 2.500 euros. Nadie. Yo tengo un amigo que solamente trabajó en una empresa toda su vida y cobra lo mismo que un expresidente del gobierno. Claro. Acá... Eso sí es igualar. Eso sí es igualar. Claro. Igualar es que no haya ningún minusválido que tenga que andar pidiendo. Porque la primera igualación de todas es la de los que no pueden llegar solos. Sea por la extrema pobreza, sea por la extrema pobreza, o sea porque la naturaleza, Dios, como lo querramos individualizar al responsable, no les dio las herramientas necesarias, sea intelectuales o sea físicas. Esa es la primera igualación. Y acá en la Argentina no se les da ni 5 de bolilla. Exacto. Ni a los pobres ni a los minusválidos. ¿Y cómo explicarles que una vicepresidenta cobra 100 jubilaciones de mínima, ¿no? Bueno, eso es... 100 jubilados. Es ilegal de acá a la China, pero totalmente. Pero ahí tenemos la prueba de lo que es la impunidad. Cuando uno tiene el poder, que dicho sea paso, hoy se dedicó a hablar del poder esta persona, cuando uno tiene el poder, hasta eso hace lo que se le da la gana. Cobra 2 jubilaciones que son encima las de mayor privilegio de todo. Lo único que falta es que le dé una jubilación ahora a Zaffaroni, que es lo mismo. Claro. Cobra, trabaja, bueno, no, es algo monumental, realmente es algo monumental, y la oposición no hace todo lo que debiera hacer. Coincidimos, Alejandro. Coincidimos totalmente, y creo que están un poco choqueados porque su oportunidad la tuvieron y hoy es muy distinto decir yo me equivoqué en esto, y cambiaría esto y esto y esto, porque ningún político argentino lo hace. ¿Viste que no lo hacen? No lo hace ninguno. Parece mentira. Siempre, la culpa la tiene otro, porque la culpa siempre la tuvo otro. Macri se dedicó a hacer autocrítica bastante frecuente, pero dejando de lado ese ejemplo, que tampoco especifica mucho, cuando lo hace, dejando de lado ese ejemplo, ninguno. Son todos absolutamente competidores de la infalibilidad papal. Exactamente. Muchísimas gracias, lo libero. Le agradezco muchísimo el tiempo en nombre de mis televidentes, de Economía Ahora, y de esta charla de café que realmente nos instruyó, por lo pronto en la justicia, que mucha gente no entendía muy bien este nerviosismo cristinista con respecto al Consejo de la Magistratura y lo que pasa, y de paso nos metimos un poco en la casta, que no es solamente la política, es la casta en general de una población que vive muy bien a costillas de otros que viven luchando y administrando el dinero de esos que otros generan, no los de ellos, por supuesto. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por atendernos nuevamente y volveremos a hablar próximamente a ver si tenemos la suerte de que algún cambio haya y que la justicia funcione. Muchísimas gracias. Chau, chau. Buenas tardes. Bueno, tuvimos una excelente charla con el doctor Alejandro Fargosi con respecto a lo que pasa en el país en la justicia y de paso tocamos la casta política, los sindicatos, los empresarios prebendistas, todo lo que hace que este país sea lo que sea. Y de paso charlamos de las novedades políticas, como ser los libertarios, los liberales, que muchos dijimos que esos fueron los que arruinaron el país, y muchos lo dicen aún hoy, del polo obrero, del kirchnerismo, del macrismo, de todos lados, ¿no? Y que realmente habría que darle una oportunidad para ver qué pasa, porque la oportunidad a los demás ya se la dimos y con creces. ¿Y cuáles fueron los resultados? 40% de pobres y pasando los 3 dígitos de inflación. Mire si Argentina está mal. Si no, les comento para que ustedes lo puedan buscar, que es muy fácil. Vean los índices del gobierno del doctor Ilía, alias La Tortuga, que se van a dar cuenta que ese país, al lado de este, era Suecia o Dinamarca, por no decir Alemania. Y hoy estamos en Tanzania, lamentablemente. Así que piensen, muchachos, piensen, porque el voto de ustedes define quién después los usa, los administra y hasta los caga de hambre. Chau, chau. Buenas tardes a todos.